En este vídeo voy a enseñar y demostrar cuál es la máxima eficiencia de un amplificador en clase A porque hay mucha confusión al respecto. Estas son las curvas triodo de una válvula 6/6 y esta es la recta de carga aproximada del mini amplificador a válvulas que muestro en el canal. Este sería el punto de operación. Y la recta de carga corresponde a una impedancia de 3,5 kiloohmios. La eficiencia por definición es igual a la potencia entregada a la carga, en este caso la potencia de sonido, dividido por la potencia disipada. Y voy a considerar el caso más optimista teniendo únicamente en cuenta la potencia media disipada en el ánodo de la válvula, que es igual al voltaje en el punto de operación multiplicado por la corriente en el punto de operación. En este caso, 10 vatios y medio. Y para el cálculo de la máxima potencia de sonido voy a ser muy optimista también y considerar que podemos aprovechar toda la recta de carga hasta el extremo y que el ánodo de la válvula podrá moverse desde el punto de operación hasta 0 voltios y hasta el máximo de la tensión posible. En este caso la potencia útil será igual a la variación total de voltaje al cuadrado dividido entre 8 veces la impedancia de carga, que en este caso no llega ni a 6 vatios. En concreto 5,7 y la eficiencia será 5,7 dividido entre 10,5, aproximadamente 0,54 o lo que es lo mismo, el 54%. Como en vídeos anteriores he dicho y defendido que la eficiencia máxima en clase A con carga inductiva es del 50%, este 54 puede indicar que estaba equivocado, pero no lo estaba y lo voy a demostrar gráfica y luego numéricamente. En primer lugar y únicamente como aperitivo, hay que darse cuenta de que estas curvas de grid son de tensiones positivas y en la práctica ningún triodo va a poder alcanzar las tensiones de ánodo cercanas a 0 voltios. Y en el caso típico de un clase A1, la recta de carga se reduce a este segmento y la variación de voltaje en el ánodo será esta. Y aquí la cosa ha cambiado y mucho. Ahora, la variación de voltaje es de 160 a 400 voltios y repitiendo los cálculos que hice antes, se obtiene una potencia de unos 2 vatios. Voy a ser justo, más exactamente de 2,1 y la eficiencia cae en picado a un mucho más realista 20% y me gustaría que recordaras este 54% porque al final del vídeo voy a explicar y voy a mostrar por qué ha sido un valor mayor del 50 que en teoría no puede superar. Pero antes vamos a ver qué sucede si utilizamos la 6/6 en modo pentodo, con el mismo punto de operación y la misma recta de carga. En este gráfico las tres curvas de grid de arriba tampoco las vamos a utilizar porque corresponden con tensiones positivas, así que la recta de carga va a ir desde el punto de corte con la curva de grid de 0 voltios hasta la máxima tensión que corresponderá con el corte cuando la válvula se quede sin corriente. Por lo tanto, este segmento y esta será la variación máxima de tensión en el ánodo. Bien, esto sería con el mismo transformador de salida que utilizaba el triodo. En pentodo es recomendable aumentar un poco la impedancia de carga. Por eso el transformador de salida que enseño a hacer en el canal tiene una toma de 3500 y otra de 4500 ohmios. La nueva recta de carga es la de color rojo oscuro, que está menos inclinada, porque su impedancia es un poco mayor y esta es ahora la variación de tensión en el ánodo, que es un poco mayor que antes. Hemos ganado esta zona y también otra en las tensiones positivas, y el ánodo puede fluctuar entre 30 voltios y 430. Si ahora repetimos los cálculos recordando que la nueva impedancia de carga es de 4500 ohmios, obtendremos un resultado muy cercano a 4,4 vatios. Y la eficiencia al 41,9%. Ya estamos bastante cerca del 50% gracias a haber utilizado un pentodo que, como muchos ya sabéis, da más potencia que en modo triodo. Y las rectas de carga tanto para 4500 como para 3500 ohmios serían estas. Y este sería el mismo gráfico que antes, con el mismo punto de operación y la misma recta de carga de 4500 ohmios que va desde este extremo a este otro, pero sin las curvas de grid positivas. Queda más limpio de esta manera, ¿no es así? En lo que deberíamos fijarnos es que incluso aprovechando casi la totalidad de la recta de carga, la eficiencia no parece que vaya a poder superar el 50% y probablemente ni siquiera alcanzarlo. Pero los ejemplos concretos no son suficientes para demostrar una teoría. A continuación voy a demostrar formal y rigurosamente que en ningún caso un amplificador en clase A puede superar el 50%.
Como ya sabemos, la eficiencia es la potencia útil dividido por la potencia entregada por la fuente, en este caso, la potencia disipada. Vamos primero con la potencia útil, en este caso, la potencia de sonido, que es igual a el voltaje eficaz en la carga al cuadrado dividido por la impedancia de carga, exactamente igual que en el caso de corriente continua, V al cuadrado partido por R. El voltaje eficaz de una onda senoidal es igual al voltaje pico a pico dividido por el doble de la raíz de 2. En este segundo paso simplemente he hecho la sustitución. Y ahora lo que he hecho es sacar el 2 raíz de 2 y pasarlo al denominador, que, como está dentro de un cuadrado, sale como 8. Y como está dividiendo al voltaje pico a pico, tiene que seguir haciéndolo. Por ese motivo, pasa al denominador. Y para facilitar los pasos siguientes, vamos a convertir el voltaje pico a pico a voltaje pico. Y como tal vez sea evidente, el voltaje pico a pico es la fluctuación total de la señal de corriente alterna, mientras que el voltaje de pico es simplemente la mitad, la máxima fluctuación desde el punto medio. Así que la fórmula queda voltaje de pico al cuadrado dividido por el doble de la impedancia de carga. Y por si acaso alguien se ha perdido, el 2 viene de saber que el voltaje eficaz es voltaje pico a pico dividido por 2 veces la raíz de 2, y el voltaje eficaz también es el voltaje de pico dividido por raíz de 2. La diferencia es el 2 del denominador, que como en la fórmula está dentro de un cuadrado, 2 al cuadrado es 4 y el 2 es 4 veces menor que 8, y todo encaja. Vamos ahora con la potencia disipada, que en un amplificador en clase A es el voltaje del ánodo multiplicado por la corriente del ánodo en el punto de operación, y la eficiencia será la división de estas dos fórmulas. Empecemos por la primera, voltaje pico de la salida al cuadrado dividido por el doble de la impedancia del transformador de salida, y ahora la segunda, que debe aparecer en el denominador, lo cual es equivalente a escribirlo de esta manera, 1 dividido entre V por I. Tenemos las dos fórmulas combinadas pero claramente visibles. Ahora vamos a simplificar esto. 1 partido de 2 o la mitad del voltaje de pico al cuadrado dividido por el voltaje de ánodo por la corriente de ánodo y por la impedancia del transformador de salida. Y ahora vamos a hacer una suposición, que el voltaje de pico coincide con el valor del voltaje de ánodo, el voltaje de la fuente de alimentación. Este será el caso, como luego mostraré, en el que la eficiencia será máxima. Y como estamos suponiendo que el voltaje de pico va a ser igual que el voltaje de ánodo, lo sustituyo y ahora puedo simplificar y eliminar el cuadrado y el voltaje de ánodo del denominador. Y esta es la fórmula general de la eficiencia para un amplificador en clase A que utilice una carga inductiva o un transformador de salida. Venga, ánimo, que esto está casi. Vamos a ver ahora qué significa de manera gráfica e intuitiva que VP sea igual a VA. Vamos a imaginar que esta es la recta de carga de una etapa de potencia como la que enseñé antes de las 6V6. Esto sería el voltaje pico a pico de ánodo, esto sería el voltaje de pico en un sentido, y en el otro exactamente el mismo, porque el punto de operación está en el centro de la recta de carga. Y exactamente eso, que el punto de operación está en el centro de la recta de carga, es lo que significa que el voltaje de pico sea igual que el voltaje de ánodo en el punto de operación. Y en este caso, si la impedancia del transformador de salida es de 4500 ohmios y la tensión de alimentación también de 250 voltios, como en el ejemplo del principio del vídeo, y en este caso ideal de máxima eficiencia, el voltaje del ánodo fluctuará entre 0 voltios y 500 voltios, y la corriente desde un estado de reposo de 55 mA hasta un máximo de 111 mA y un mínimo de 0, el punto de corte, en el extremo inferior derecho de la recta de carga. Y si utilizamos la fórmula general para calcular la eficiencia, sustituyendo estos valores, y en el denominador 0,055 multiplicado por 4500, obtendremos 0,5051 o 50,51%, que es ligeramente superior al 50% únicamente por errores de redondeo. Si hacemos los cálculos con más decimales llegaremos al 50%. Y este es el máximo, cuando el voltaje de pico es igual al voltaje de ánodo o el punto de operación está en el centro de la recta de carga. Y puede que algunas personas no estén convencidas todavía y piensen, ¿qué pasa si el punto de operación está a un lado o al otro del centro? En este caso, la excursión de la tensión de salida ya no es simétrica,
es mucho más larga hacia un lado que hacia el otro y la eficiencia puede superar el 50%. Pero esto no significa que se pueda superar el límite teórico del 50%. Parece una contradicción, pero no lo es, y vamos a entenderlo muy rápidamente, de manera gráfica e intuitiva. Porque una etapa de salida como esta, llevada al extremo, hasta saturación, la tensión de ánodo más baja posible, no será capaz de reproducir la onda completa, y el pico positivo será recortado, debido a que la válvula entrará en corte, habrá llegado a la parte inferior de la recta de carga, y de ahí no puede pasar. Y la eficiencia puede subir al 60% y más. Pero aquí está la clave. Esto no es clase A, esto es lo que se llama clase AB, que aunque puede superar el 50% y se puede utilizar en amplificadores de radiofrecuencia, no puede utilizarse en amplificadores de audio single-ended, al menos si queremos reproducir la onda completa. Para ello tendremos que recurrir al montaje push-pull, donde una de las válvulas releva a la otra cuando está en corte. En este vídeo he demostrado matemáticamente y de manera general que no puede existir ningún amplificador en clase A que tenga una eficiencia superior al 50%. Y esto en el caso de carga inductiva o transformador de salida. En la mayoría de las etapas de salida a transistores, la eficiencia máxima es mucho más baja. Y aunque en este vídeo no lo voy a demostrar porque ya es demasiado largo, en clase AB la eficiencia teórica es siempre menor del 78,5%. Espero haber resuelto las dudas que me habéis planteado, pero si no es así, volver a preguntar y si está en mi mano, responderé lo mejor que sepa. Pero antes de acabar, volvamos al 54%, ¿lo recuerdas? Este valor es superior al 50 porque esta hipotética válvula, para lograr los 5,7 vatios de potencia prometidos, tendría que entrar en clase B, porque la excursión del voltaje de salida no es simétrica. Y hasta aquí, ahora sí, el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y que si tenías estas dudas te haya aclarado un poco más, a ser posible del todo, pero si no es así, no dudes en comentar. Y recuerda que dándome un pulgar arriba puedes hacerme saber que este vídeo te ha gustado y que quieres ver más vídeos como este en un futuro. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos pronto en Clave de Retro.